Bueno, todavía no llegamos. ¿Qué hora es? Bueno, está bien. Empezamos a las 7:30, 8:30. Bueno, son 50 páginas. Ya saben que uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cuáles son las fuentes? Ya lo vimos que es el marxismo, obviamente, pero acá lo que hay que entender, el marxismo en forma directa, en forma indirecta, porque los teólogos que van a ser transmisores beben en el marxismo, en Hegel, etcétera, etcétera, pero no hablan directamente a veces con lenguaje marxista. ¿Qué es lo que pasa? Que yo para hablarles a ustedes de esto tendría que hablar de todas lo que son los fundamentos del marxismo, y eso que digo se va a hacer muy largo, ¿no? Pero Ricardo La Cierva en español tiene libros para mí muy interesantes. Los pueden conseguir en la Biblia Nacional. Bueno, ¿están? Sí. Ricardo La Cierva, que no es muy amigo de los jesuitas, ustedes se van a dar cuenta. Escribe libros así, son todos de 500 páginas, todos breves. Dice, la clave para el desenmascaramiento de la teología de liberación es demostrar su marxismo consustancial, es decir, que no se puede separar. Pero no lo dice él, que no es amigo de la teología de liberación, ni menos de los jesuitas, sino que lo dice Gutiérrez y Assmann. Gutiérrez dice, el marxismo como marco formal de todo pensamiento filosófico de hoy no es superable. Esto que toma Gramsci. Lo que dijo Marx, palabra santa, no se puede cambiar. Y Assmann, Gutiérrez hablaba del marco doctrinal con el cual hay que plantear la situación social y política, económica. Pero Assmann habla de él mismo. Y dice, yo soy marxista y no puedo ver la realidad de la América Latina en ninguna otra categoría. Entonces les decía que habría que decir algunas premisas del marxismo porque Gutiérrez dice que él es fiel a las intuiciones centrales de Marx. Esas intuiciones que son los postulados principales de Marx, eso es lo que da fundamento a su teología. Y él es el padre de la teología de liberación. Entonces, la ciencia del marxismo, que es el materialismo histórico, y la filosofía del marxismo, que es el materialismo dialéctico. Bueno, eso es lo que voy a ir saltando para que abreviando. Quiero detenerme primero en este punto. Algo consustancial al marxismo es el ateísmo y la guerra contra la religión. Parece el ABC, ¿no? Pero a veces no está muy claro. Karl Marx y la izquierda hegeliana, siguiendo a Feuerbach, atacaron a la religión. Un primer paso lo da Marx. Marx fue bautizado, si usted sabía, como cristiano. En la introducción a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho, dice Marx, la única liberación de Alemania que es prácticamente posible se basa en el punto de vista de la teoría que proclama al hombre el ser supremo para el hombre. La doctrina que viene desde cuándo, en lo que nosotros llamamos la revolución anticristiana, desde el humanismo renacentista, ¿no? El hombre, centro del cosmos. El hombre, ser supremo para el hombre. Y acá está la frase que todos ustedes conocen. En este marco es donde está esta frase que ustedes van a escuchar ahora. El fundamento de la crítica irreligiosa es que el hombre hace la religión. La religión no hace al hombre. Y ciertamente la religión es la conciencia. La religión es la queja de la criatura en pena, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas embrutecido. El opio es el opio del pueblo. Esta es la famosa frase. La religión es el opio del pueblo. Está en esta obra de Marx. Y Lenin, en su obra Actitud del Partido Obrero ante la religión, dice que el socialismo materialista es incondicionalmente ateo y decididamente hostil a toda religión. Como él explica, ¿por qué el hombre tiene religión? Porque se dice que el hombre es el que crea la religión por sus necesidades, ¿no es cierto? El hombre está angustiado, está pasando de estrecheces, se inventa que existe un Dios, un paraíso imaginario, donde va a ser recompensado por los sufrimientos de esta tierra. Entonces Lenin dice, no hay que tanto hacer hincapié en la doctrina, sino hay que involucrarnos en la lucha social y cuando se olvide de sus penas se va a olvidar de su Dios.
Ese es el planteamiento que él hace. La primacía, el marxismo tiene como postulado la primacía de la praxis. Marx dice, una de las tesis sobre Feuerbach, famosa esta: los filósofos no han hecho hasta aquí más que interpretar diversamente el mundo, se trata de cambiarlo. Estas tesis que las corrigió y completó Engels, fue el que las publicó muchos años después de que Marx las escribiera. Él no las publicó en el año 45, sino que habían quedado por ahí y se ve que era un escrito, una especie de apunte que él iba a completar. Pero es muy importante esto. Los filósofos lo que hicieron fue analizar, contemplar el mundo, ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Él dice, no, al revés. Lo que hay que hacer es ir directamente a los bifes, hablando en criollo. Por eso lo crea la Primera Internacional en 1874, para ir a la práctica. Se trata de cambiar el mundo, no de contemplarlo. El individuo es para el Estado, la dictadura del proletariado, porque en la utopía marxista, en algún momento el Estado va a desaparecer. Eso es lo que dicen ellos, que va a haber una sociedad sin clases. Pero mientras tanto, tiene lugar el Estado totalitario, que es lo que nosotros vimos en Rusia y vemos en China, ¿no? La supuesta dictadura del proletariado que jamás llegará. Porque ¿quiénes dirigen esos gulags? Son los jefes del partido, que son los que viven bien, mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre. Bueno, otro punto fundamental que no voy a analizar es el de la estructura básica de la sociedad es la económica, ¿no? Todo lo demás sea la estructura o infraestructura, lo económico. Ahí está la clave del análisis histórico. Lo demás son superestructuras. La familia, la religión, la cultura, le llama Marx superestructuras. Y si está aquí la clave en lo económico, es porque el marxismo recoge la idea del mesianismo talmúdico, porque cuando se liberen los pobres de la opresión económica, ellos van a redimir a la humanidad. Entonces, el Mesías del Talmud, el del sionismo actual, es un Mesías temporal. Bueno, en este lugar es el pueblo que se levanta y esto es en el ámbito económico. Ese pueblo es el que va a liberar a la humanidad de sus miserias, redime a la humanidad. Por eso decimos que es un mesianismo talmúdico. Recordemos que Marx era judío, obviamente. Yo leí que fue bautizado, pero fue educado en el judaísmo y de raza judía. La lucha de clases, esto es bien conocido, así como la burguesía derrotó a la nobleza en el siglo XVIII, ahora le corresponde al proletariado en el siglo XIX arrebatarle el poder a la burguesía, capitalismo. El trabajo como factor único de valor de las cosas, la supresión de la propiedad privada y de los medios de producción. Siempre vigente esto, ¿no? Arrebatar la supresión de la propiedad privada. Para la Iglesia Católica es un derecho fundamental, aunque no en un sentido exclusivista, absoluto, porque Dios creó todas las cosas para todos los seres humanos, pero en la práctica hay que repartir las cosas y cada uno se hace cargo de su parcela. La Iglesia te dice, en momentos frente a situaciones de pobreza y miseria, vos tenés obligación de ir en ayuda de tu hermano, voluntariamente, ¿no? Como ven. Pero esto digo que es bien vigente porque Grabois lo dijo hace poco, ¿no es cierto? Los que tengan 2 casas van a tener que dar una. Yo que tengo una bicicleta solamente, una de mis ruedas, le voy a tener que dar. Si llego tarde a la capilla, hay que repartir todo, muchachos. Salvo los de ellos, que seguro que los de ellos no les tocan nada, ¿no? Además. La otra fuente de raíz de la teología de liberación es el progresismo europeo. Porque antes que nazca, casi paralelamente, la teología de liberación, hay teologías que se llaman de la política, teología política, de la esperanza, de la revolución. Hay todo, ¿no? Entonces, estas que son forjadas por los europeos son las que van a alimentar a la teología local de la liberación. Esto es lo que dice Gutiérrez. La fe comenzó a surgir como motivadora y justificadora de un movimiento revolucionario. Así nacieron la teología de la revolución y la teología de la violencia, otra que se llama, elaboradas inicialmente por teólogos no latinoamericanos. Encontró caja de resonancia en cierta teología alemana y fue traducida en América Latina. Lo mismo reconocía Monseñor Antonio Corrachino, presidente del CELAM,
que la teología de liberación proviene de Europa, la fundamentación teológica de la politización del mensaje evangélico en algunas zonas de Iberoamérica. Incluso la denominada teología de la liberación es deudora de ideas y autores europeos. Bueno, para el cardenal Trujillo hay dos teólogos europeos que hay que tener muy en cuenta, que son Giulio Girardi, que ya citamos, y Paul Blanquart, de los cuales nada diré. Girardi dice, entre otras cosas, que no hay que tener una visión clasista de Dios, como la que tienen ustedes. A esta visión clasista de la historia corresponde una visión clasista de Dios. Es decir, Dios, un padre, rey omnipotente que dirige la batuta. Bueno, hay que acabar con esa idea que tiene el Dios de tremenda majestad del Dies Irae, ¿no? A todos estos personajes que yo les fui citando, de los cuales no vamos a desarrollar, Gutiérrez, en su obra que tiene más de 300 páginas, y va por yo creo que tengo 3 ediciones. La última creo que es la de 12ª edición. Tiene más de 300 páginas y cita a toda esta gente permanentemente, o sea, los reconoce como sus fuentes. Muy importante la teología germánica, ¿no? Católicos y protestantes. Dice José Gómez Cafarena, la teología de liberación latinoamericana ha nacido también en gran parte de la teología alemana. En la ciudad de Münster había un centro importante, también había una agencia de noticias. Y esto quiero señalar respecto a Alemania, el papel que tiene Alemania. Porque esto ustedes escucharán hablar, conocerán. Hay 2 asociaciones, Miserior y Adveniat, que ayudan desde hace muchos años en distintos lugares de Hispanoamérica a la Iglesia Católica, pero que no son trigo limpio. No digo porque ayuden a la gente a construir iglesias o para que ayude a los pobres, digo porque conozco, mi familia vivía en Bariloche en un momento, conozco a algún sacerdote que aprovechó, se compró una 4x4, vivía con su novia allá arriba en la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso después se pusieron más duros, empezaron a pedir informaciones más estrictas, ¿no? Pero muchos se ve que no les interesaba en un momento. Fue fundada por 2 sacerdotes, Hubel y Krauskopf, que eran apóstoles del liberacionismo. Y el encuentro que se hizo en el Escorial, muy importante en la historia de la teología de liberación, en el año 72, para presentar y promover la teología de liberación, fue hecho con fondos de Adveniat. Y acá en la ciudad de La Plata hay una agrupación religiosa, no voy a decir cuál es, que recibe justamente apoyo económico desde Alemania, ¿no? Lo que sí voy a decir es que, porque por ahí después me olvido, ¿no? Acá en esta ciudad tenemos 2 sacerdotes que son profesores de la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, para que sepan que este tema está muy vigente, justamente que están vinculados con esta agrupación de la cual les hablaba. Un personaje muy importante es Karl Barth. Parece que el primero y más importante del lugar, dice el padre Poradowski, lo culpa Karl Barth. El padre Poradowski fue un polaco que vivió en Chile muchos años, se dedicó a estudiar mucho, escribió mucho sobre la teología de liberación, después se volvió a su país, creo que murió allá. Y él le daba mucha importancia a este sujeto. Que entre otras cosas decía, él era un pastor protestante, desde joven se había alistado en las filas del marxismo, era muy combativo. Un verdadero cristiano tiene que ser socialista, y un verdadero socialista debería ser cristiano, decía él. Sostenía que había que abolir el Estado, porque el Estado de por sí es opresor, es la violencia institucionalizada. Nosotros combatimos el Estado de una manera radical y fundamental. El Estado actual no puede ser mejorado. La violencia de la injusticia desde arriba debería ser reemplazada por la violencia de la erupción de la injusticia desde abajo. Él pensaba, volviendo al Estado, se iba a formar una comunidad de hermanos. Era, porque parece que tenía cierta cuota de ingenuidad, dicen algunos, de los que Lenin decía que sufre la enfermedad infantil del radicalismo izquierdista. Lenin los linguneaba esto, ¿no? Lo que se creían todas estas cosas. Y interpreta la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, ese pasaje tan
tan bello que San Pablo dice que toda la creación gime bajo el yugo, el peso de las miserias de este mundo, esperando la liberación y la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, todo es un largo párrafo. Él dice que habla de la redención del proletariado. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, hablando de cómo ellos tergiversan la Sagrada Escritura, ¿no? Tiene un concepto. ¿Quién es Dios para él? Es la fuerza de la revolución. Porque la revolución es lo que da sentido a tu vida. Como Dios es lo que te da sentido, entonces Dios es ese motor de la revolución. Poradovsky dice: casi todas las elucubraciones pseudo-teológicas de los teólogos marxistas de hoy tienen sus raíces en esta teología marxista de Barth. Bueno, Ricardo de la Cierva cita tres de estos del ámbito germánico, que son Bloch, Mollmann y Metz. Me interesa señalar esto. Rahner dice que Ernest Bloch es el teólogo más importante de nuestra época. La época que estaba diciendo, ¿no? En los años 70. Vuelvo así, se repartían entre los pastores protestantes. Hubo pastores que incluso antes que los católicos estuvieron en esta línea, subidos al tren del marxismo, algunos en forma más radical que otros. Pero este último que cité, Juan Bautista Metz, tuvo como maestro a Karl Rahner, y esto otras raíces que quería señalar, que no son propiamente del ámbito sociopolítico, sino más teológico. Pero Karl Rahner, que es el padre del progresismo en ciertos aspectos, muy importante, fue el maestro de Metz, que Metz sí era tenía una actitud radical, que escribió más allá de la religión burguesa, es decir, la religión que practicamos nosotros, ¿no? La mayor influencia en Iberoamérica ha provenido gracias al trasplante español y al contacto de formación de los propios teólogos iberoamericanos, de los dos grandes promotores católicos de la teología política alemana, Karl Rahner y su discípulo primordial, Johann Baptist Metz. Entonces Rahner, según Ricardo de la Cierva, tiene esta función. Gutiérrez lo cita 17 veces en su obra, así que se ve que le da bastante importante. Pero dicen algunos que no se lo puede inscribir en la onda marxista, como este autor Martín Seco. Es evidente que Karl Rahner no es marxista. Sin embargo, su giro antropológico ha influido notablemente en los planteamientos de esta teología de la liberación. Porque cambia, lo que llama este giro antropológico es, la teología por supuesto tiene como objeto y como eje a Dios. En cambio Karl Rahner lo que hace es, echando mano de la filosofía alemana, germánica, la línea de Kant, Hegel y Heidegger, del cual era muy partidario, el existencialismo, desplaza ese eje. Él quiere, por decirlo así, abaja la teología, la transforma en la teología y a la teología en antropología, para que sea más masticable por el común de la gente. Entonces termina desvirtuando todos los conceptos teológicos, empezando por la Santísima Trinidad, acerca de la cual escribió una cosa ininteligible, pero que hizo mucho ruido, causó mucho escándalo, porque justamente trabaja con categorías que no son las tradicionales, de la teología tradicional. Dice el padre Poradovsky: si se trata de la teología católica contemporánea, no hay duda de que el primer responsable de este cambio, y en consecuencia de todos los males por él producidos, es el teólogo alemán Karl Rahner. La doctrina de él fue muy analizada, entre otros, por Cornelio Fabre, ¿no? Uno de los más grandes tomistas, que tiene un libro que se llama justamente El giro antropológico de Karl Rahner. Este hombre lo que hizo entonces es, utilizaba términos tomistas por momentos, pero con categorías kantianas, y hizo desastres en la teología católica. Fíjense lo que dice uno de los estudiosos. Laquebrink dice: la obra de Karl Rahner destruye la metafísica tomista y deja en crisis el pensamiento católico. Es más peligrosa y nefasta para la Iglesia que el mismo comunismo.
Uno entiende esto porque se presenta, porque además fue un teólogo muy famoso, que desde adentro estaba trabajando. ¿Qué dice este autor? Lo que está diciendo del comunismo, yo no tengo el enemigo afuera, sé quién es el enemigo. Pero este que es decorado en las universidades, que le publican todos los libros, este supuestamente es un teólogo egregio y me está envenenando. Ustedes saben que el Papa San Pío X a comienzos del siglo XX, en la Pallende, dijo que, si bien por supuesto hubo crisis a lo largo de los 20 siglos de la historia de la Iglesia, hay una que es la más peor de todas, que es el modernismo. Porque el modernismo es la cloaca colectora de todos los ríos infestos de herejías que se venían gestando de antes. No ha existido, dice San Pío X, una crisis mayor, porque el enemigo está dentro de nuestras venas, en las venas de la Iglesia, dice San Pío X. Ahí está la cuestión. Así que, como ustedes se dan cuenta, el modernismo se gestó en el siglo XIX, San Pío X, comienzo del siglo XX, saca esta encíclica, también con decreto lamentabili, pero por supuesto que la cosa venía de lejos, ¿no? Yo decía que de Karl Rahner, ¿por qué insisto en él? Porque es muy famoso. Poradovsky dice que no solamente fue un doctrinal, sino que fue una especie de guía espiritual del movimiento maoísta Kalama. Los maoístas son el ala dura, ¿no es cierto?, del comunismo. Y este movimiento Kalama es un movimiento que toma el nombre de un pueblo de Chile. Fue conformado por sacerdotes marxistas, belgas y holandeses en la época de Allende, en los años 70-73. Cuando suben los militares, ponen la casa en orden, se tuvieron que escapar, se fueron a Perú y a Holanda y se difundieron por distintos países. Pero es importante señalar, ¿no?, que parece que Rahner también, una especie de guía espiritual, dice este autor, del movimiento Kalama. Y el padre Membiel, en su famoso libro de la Cábala del Progresismo, cuando habla de Rahner, lo acusa de gnóstico y cabalista. A ese libro lo remito, ¿no? Sería muy interesante explayarnos. Y queridos amigos, ya terminamos, así que es la conclusión. Digo, para que no se me vayan. Bueno, muy bien. Tenemos que decir como conclusión que hay algunos miembros de la teología de liberación que son más sinceros, por decirlo así, y dicen: nosotros somos marxistas, como Asaman y Pablo Richard. No lo había nombrado antes, pero no importa, son ejemplos nomás. En cambio, otros tratan de dorarnos la píldora, ¿no?, de ocultar, de separar, dicen ellos, el análisis marxista de las bases doctrinales, lo cual no se puede. El profesor Sierra Bravo dice: el método marxista implica también la teoría marxista. Es evidente que el marxismo es más que un método y no se puede reducir a un procedimiento general de investigación, pues incluye una concepción general del mundo, de la vida y del pensamiento, es decir, una ontología, una teoría del conocimiento, una ética y una política. Y exactamente esto es lo que dice la instrucción en el número 7. O sea, Ratzinger dice: hay algunos que quieren hacer esta trampita, decir: no, nosotros no somos marxistas, tomamos esto, la metodología, el análisis, pero no la cosmovisión. Ratzinger, como este autor, dice: eso no es posible. Hay algunos autores que afirman que hay encuentran indicios de satanismo en Marx, de que Marx habría sido satanista. Por ejemplo, Richard Wurmbrand, que es un sacerdote rumano, escribió un librito sobre esto, aunque tal vez por lo que yo leí el librito, no lo demuestra, ¿no?, así en forma apodíptica, pero nos deja que pensar por escritos que tiene Marx invocando al demonio y cosas muy... Bueno, ya que estamos, le digo, una obra, el violinista dice: mira esta espada, me la vendió el príncipe de las tinieblas, porque él marca el tiempo y traza los signos. Con furia creciente toco la danza de la muerte. Creo que tenía unos 18 años cuando escribió esto. Y en otra ocasión escribió: he perdido el cielo, ahora con seguridad. Mi alma, una vez fiel a Dios, ahora va seguramente directamente al infierno, dijo él. Puede ser literatura nomás, pero puede ser que haya algo por ahí. Este autor da otros indicios, ¿no? En todo caso, lo que sabemos, no sabemos si Marx fue o no formalmente satanista, sabemos que el marxismo, el comunismo es intrínsecamente perverso, eso es lo que nos dice Pío XI,
y que los cristianos, los católicos no pueden colaborar de ninguna manera que sea, porque cuando hacen eso, dice el Papa, están contribuyendo a la destrucción de la sociedad, ¿no? En las maneras que uno quiere. Y la Virgen de Fátima nos había advertido que Rusia iba a esparcir sus errores, acá lo hizo y lo hace, a través de la teología de liberación. Esa es la forma en que es inoculado esta doctrina en Hispanoamérica. Tal vez ahora no se presentan algunos con las mismas, de la misma manera que en los años 70, ¿no? Cuando había sacerdotes que abiertamente llevaban el fusil, pero no nos tenemos que dejar engañar porque siguen trabajando en las sombras y a veces abiertamente. Y que este tema sigue siendo vigente nos hace pensar cuando escuchamos que la Iglesia de China ha quedado convalidada, por decirlo así, lugar de millones de mártires cristianos, ¿no? De distintas confesiones, la Iglesia Nacional China, que fue creada justamente para anular el verdadero cristianismo. Y cuando escuchamos las declaraciones recientes de algunos políticos, como Damos Santos, de esta juventud maravillosa, ¿no? La necesidad de expropiar a los oligarcas. La batalla entonces, queridos amigos, no ha terminado aún, pero de todas maneras tenemos que combatir con firmeza, con gozo y con esperanza, porque nosotros estamos seguros del triunfo. Nos dijo nuestra Madre, la Reina del Cielo: mi corazón inmaculado triunfará. Si las puedo responder. Brevemente, no me quedó muy claro el tema del origen, lo que sería entre Gutiérrez y la KGB. ¿Cómo es el tema entonces? ¿Es la KGB la que...? Porque es hipotético, ¿no? Los que dicen, este agente, el ex agente del KGB, sí, él dice: nosotros somos los que la forjamos. Él sí habla como en forma exclusiva. De hecho, hay alguien que le dijo: no, ustedes, algún sacerdote, algún monseñor, le dijo: no es así. Ustedes aprovecharon lo que ya se estaba gestando. Y probablemente esa es la verdad. Oficialmente es Gutiérrez con esa primera conferencia que da y después el libro. La conferencia se llamaba también Hacia la Tergiversación, algo así. Saca el libro es el punto de partida inicial. Pero es verdad que, claro, lo más plausible es que ellos han aprovechado, como el otro informe que vimos de Pekín, dando directivas de cómo había que hacer en Cuba para infiltrarse en la Iglesia Católica. Entonces las dos cosas se pueden sostener. Es improbable que haya sido directamente solamente la KGB que lo... Pero esto hace 4 años atrás. En esta exposición no se ha nombrado a Gramsci, pero no sé si Gramsci tiene tanta... Ellos no, los que hacen la historia de la tergiversación no lo nombran tanto, pero yo pienso que es capital. Pero si hubiese hablado de Gramsci, entonces van abriendo... pero es fundamental, Gramsci. Primero, disculpa porque no creo. Sí. Pero quería acotar esto. Hace poco el Papa Francisco dijo que había que hacerle caso a la ONU. Y yo me lo planteo muy profundamente el tema, ¿no? Digo, lo habrá dicho por el tema de aquello del Evangelio de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero después de escuchar esta conferencia me quedan dudas. No sé por qué lo dijo. Bueno, son análisis, son reflexiones personales, todas legítimas. Padre, el Papa Juan Pablo II hizo alguna condena fue el discurso de usted, está el discurso de la crítica de Ratzinger. Hizo Ratzinger y la aprobó Juan Pablo II. Sí, y después en significó Puebla... una condena o no de la teología de la liberación. No, esa es la condena. ¿Hubo una condena oficial? Sí, el segundo documento que yo decía que se publicó 2 años después, en realidad, queriendo ver el lado positivo, embarraron la cancha para mí, a mi entender. Pero en Puebla, el Papa, en la presentación del documento de Puebla, aclara algunas cosas. Una cosa, perdón, sobre
sobre ese punto. No hay ningún anatema. Al no haber anatema, creo que fue el Papa Francisco el que dijo que no hay una condena explícita a la teología de la liberación, porque no hay ninguna frase condenada, ningún autor condenado, y ese documento es meramente enunciativo, declarativo, nada más. Esta orientación en el aire. Por lo tanto, eso es lo que le dio paso, le dio pie a incorporar a Gutiérrez y a Leonardo Boff. Están todos rehabilitados, pero vos estás hablando con criterios ancestrales, Sí. medievales. Dejate misericordia, es el nuevo magisterio. Otra preguntita, ¿el bautismo de Marx es por la iglesia evangélica o...? Sí. No por la iglesia católica. Y esto de Pero que que no lo era educamos mucho en el satanista, hay más de un poema y al final de su vida escribió un largo poema muy satanista Oulanem. que parece ser que era de una secta, es decir, no es hipotético el satanismo de Marx. Sí, yo, a ver, en este autor que yo no, porque yo lo leí todo el libro y no hay nada. De hecho, ese que vos dijiste Hay también es de la juventud. chileno, Sí. que no me acuerdo cómo se llama, que tiene un libro sobre el satanismo de Marx. No, yo vi este rumano y un economista que también dice que ese. A ver. Lo vincula, historia del pensamiento económico, Murray Rothbard, lo vincula al gnosticismo. Pero gnosticismo conectado con el satanismo. Este sería otro. Robert Payne, ¿qué decía? María Delia, ¿Cómo? un chileno, Robert Payne. Un hay otro. chileno, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, esa obra que vos decís, lo que pasa es justamente para no alargar más. Bueno. Significa Emmanuel, pero invertido. Sí, igual no me cierra muy bien, porque debe ser por la traducción. En español no encaja bien, pero en sí, no, si vos invertís las letras. Es un cursus honorum al revés, una apostasía, son los pasos Sí. de una apostasía que le escriben. Eso es propiamente satánico, pero Sí. el invertir los nombres, pero no en español, Oulanem no es Emanuel como dicen. No es un Ni inversión. menos que menos Manuel. Claro. No da el nombre este que vos decís justamente, que es el que aparece en las obras literarias. Padre, habría que recordar a Carlos Sacheri, asesinado por denunciar Claro, a la iglesia. obviamente. De eso estamos hablando, sí. El Sacheri por ahí hablaba más de la cuestión práctica, por decirlo así, todas estas agrupaciones, pero sí, creo que la iglesia clandestina. Sí. Sí, que da con nombre y Bueno, apellido a la cantidad de... Justamente, digo, ya que sacaste el tema, es tan actual el tema que canonizan a alguno del otro bando y no canonizan ni a Yenta ni a Sacheri, ¿no? Gracias. Tuve la gracia de tener de compañero en la facultad a la nieta, una de las nietas de Sacheri, que es una religiosa del Verbo Encarnado. Y justamente para ellos es muy doloroso eso, ¿no? Que es como se olvida a un grande como fue él. No solamente intelectualmente fue formador, sino y sobre todo porque con su sangre selló lo que él creía, lo que él predicaba. Al igual que Jordán Bruno Yenta, ¿no? Pero bueno, igual en realidad nos importa a nosotros, digo relativamente eso, ¿no? Importaría para que el resto de la gente lo sepa, ¿no? Que tenemos, a mí no me cabe ninguna de que son mártires, porque fueron asesinados por odio a la religión. ¿Cuándo querés que te matemos? El día de Cristo Rey, según el rito nuevo o el rito tradicional. Más claro, échale agua. Es por odio a la fe. Además, muy probablemente había un cura de esto que estamos hablando detrás de eso. Entonces digo, yo no tengo ninguna duda que están en el cielo, porque el martirio es la puerta de entrada al cielo. Pero sería importante que se haga justicia públicamente también, ¿no? Ya han pasado muchos años y el problema es que si mi generación yo nací en ese sentido, mi generación conocía poco de estas cosas. Claro, yo algunas cosas, yo era adolescente, así que las vi, porque yo tenía familiares de acá y de acá, así que... Y todos en la Ciudad de La Plata, los que somos de la Ciudad de La Plata, conocemos bien estas cosas, como les gusta a ellos, en la praxis. Porque Sagrado Corazón, cuando yo tenía 12 años,
un sacerdote que ahora es muy amigo mío, que se realizó, ya es abuelo, él hizo todo legal, reducción todo laical, lo visitaban muchachos de esta onda, y me acuerdo de cantar nosotros, Fari y Montonero son nuestros compañeros. Nosotros unas cositas así, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero bueno, estaba todo en el ambiente. Y lo que estaba más que en el ambiente plasmado en los ladrillos son los balazos que dieron al colegio. Y amenaza de muerte a un profesor platense, muy conocido, formador de generaciones, ¿no? Prefiero no hablar del tema, pero para que no haya emociones, pero justamente ese momento álgido que nos tocó vivir a nosotros, que nos decían, tomen los libros, váyanse a su casa, porque estaban amenazas de bomba. De hecho, padre, me parece que esos grupos juveniles del Sagrado, yo también soy exalumno de ellos, y egresado de 76, o sea, pasé lo mismo que ustedes. Medellín, hasta acá tengo. Claro, exactamente. De los grupos parroquiales de un sacerdote que dirigía el párroco de ahí, salían muchísimos guerrilleros muy conocidos, entre ellos el padre Barbano. El padre Barbano. Yo era, además de alumno, era parroquiano, tenía 2 cuadras. Yo fui acólito de él. Y me acuerdo que la señora que nos enseñaba decía, tiene que tener una sorpresa al padre Barbano. Al padre Barbano, que vive abandonado ahora, quiso la Pampa, ¿no? No, está acá, no. Y nunca se retrató de todas sus posturas, porque han tratado de hacer recapacitar y no se ha logrado. Pero él fue por Monseñor Plaza, subió a un avión y mandó a Cuba para que, o por ahí, por esos lados, que se fue a Cuba. Entre otros. Yo también soy exalumno salesiano, pero un poco más viejo, porque soy promoción 66. Un agregado y una pregunta. Creo que el primer argentino que denuncia al marxismo en su nacimiento es el general San Martín, en una carta que le envía, en 2 cartas que le envía al entonces presidente peruano, año 1848 y 1849, donde denuncia al comunismo y al marxismo como que atentan contra la religión y el orden. Interesante. Sí. Después lo hace también el brigadier don Juan Manuel de Rosas, en una correspondencia que tiene que me pongo aquí. Sí, Rosas también. Y la pregunta es la siguiente. Yo soy de una generación en donde en la década del 60, mediados de los años 60, sale el concepto o empieza a manejarse un término que es la sinarquía internacional. Y se la definía en ese momento como factores contrapuestos que se unían en determinadas circunstancias de la historia con un objetivo común. Y ahí entraban el sionismo, la masonería, el liberalismo, el comunismo y algunos sectores de la Iglesia Católica. De ser cierto esto, ese sector de la Iglesia Católica sería lo que estamos hablando hoy, o... No, parcialmente. Porque en ese grupo hay también gente liberal, digamos, ¿no? Sinarquía en realidad viene por otro lado, me parece, ¿no? Un tema más complejo. El gobierno, sinarquía es el gobierno del mundo, el gobierno mundial. Ahí creo que entraría el tema de qué es la masonería, cuáles son los objetivos de la masonería, quién gobierna realmente la masonería y quién está encima de quién. Hay muchas disputas, ¿no? Si la masonería es más que el judaísmo internacional o a la inversa. Hoy día que está mutando además, porque ustedes vieron que la masonería se presenta ya abiertamente como una sociedad de beneficencia. Uno se puede, no lo estoy invitando a ustedes, pero se puede inscribir en la masonería por internet ahora. A ese punto hemos llegado. Entonces, creo que las cosas han cambiado respecto de dónde reside el gobierno mundial. Está el famoso Kaal, el cual escribió Hugo Boas, ¿no es cierto? Pero los judíos fueron cambiando de ciudades según las etapas de la historia y siempre tuvieron una ciudad principal, como sería ahora Nueva York, ¿no? Pero en un momento fue Constantinopla, en otro momento estaban en Ámsterdam. Y ellos, en definitiva, si nos hacemos eco de la hipótesis, entre otros,
del cardenal Caro, que tiene proceso de beatificación, y tantos otros. El padre Aníbal Rodger, la masonería fundada por el judaísmo, lo cual se pone de manifiesto, entre otras cosas, por el rito de la muerte del maestro Irán. Entonces yo diría que la masonería ahí sería, y la sinarquía es eso, la masonería es una pantalla que está dirigida secretamente por otros poderes, que no son miembros de la masonería, porque lo que pasa es que esto es muy súper complejo. La masonería estándar, entre comillas, la inglesa, tiene 33 grados, que no se confieren todos esos 33 grados, se confieren algunos nomás de esos 33 grados. Pero después que existe el Gran Oriente francés, que tiene otra modalidad, y toda una multiplicidad de distintas masonerías que vienen a embarrar la cancha, por decirlo así, para que no se pueda ver claro quién está detrás de todo esto. Porque cuando nace la masonería, en el siglo XVIII, nace de 4 logias, y se hace la Constitución de Anderson. ¿De dónde salieron esas 4 logias que fundaron la masonería? La masonería existió antes de existir. Hay algo que no cierra, ¿no? Es porque había algo, otra cosa que venía de antes, de siglos. Y por más que uno lea mucho estas cosas, nunca termina de decirse la última palabra, porque dicen que hay maneras invisibles. La lucha es el enfrentamiento entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, claro, y que más allá de las sectas y de los partidos o partículas o sectores, todos confluyen a la destrucción del orden cristiano, que casi hoy queda reducido a un puñado. Claro, pero hay todos grupos que son de poder, que hacen parte de la sinarquía. El Club de Bilderberg, el Club de Roma, la Trilateral Commission. Es muy complejo esto. Y lo que hacía 50 años atrás se barajaba de una manera, yo no sé si hoy día tiene las mismas características, el mismo perfil. Eso habría que consultarle a alguien que esté así en la cuestión internacional permanentemente, porque va mutando. Yo, justamente de esta mutación, que no importa cuando ya uno tiene la manija o el mango, tiene el poder, esto de el folclore masónico quedó un poco de lado, y se ve como algo inofensivo, porque en realidad la masonería ya ha logrado en gran parte su cometido. La ONU, hablamos de sinarquía. El ex obispo de acá dijo algo que es totalmente cierto, que de todas estas leyes nefastas que tenemos a favor del divorcio, de la homosexualidad, del género, tiene su central en la ONU. Es una central masónica. Eso es la sinarquía también. En definitiva, todo lo que sean factores de poder visibles y ocultos, eso es la sinarquía. Pero yo creo que para llegar al último estrato se hace muy difícil, ¿no? Uno llega por ahí hasta estratos intermedios. Lo que sí se dice, los especialistas de masonería dicen que pasado el último grado, ahí ya se practica el satanismo. Claro. Formalmente, o sea, como no sé si a veces la gente dice, hay muchas películas, ¿no?, de misas negras, satanismo, pero vieron que ayer capturaron a una mujer que hacía muchos años que la estaban buscando, que después de torturas espantosas de violar a un niño, lo asesinaron. Esas son las huellas del demonio, justamente. Y las misas satánicas realmente se hace eso. Cuando yo estaba en el seminario conocí un policía de Nueva York, que era un urso así, 1,80 m, pero había sido boxeador. Y como era madre hispánica, me hablaba en español. Él habla inglesa, pero hablaba muy bien español. Y tenía una medalla de San Benito que tenía muy fortachón, pero si no a mí se me hubiese caído el cuello. Y la besó y me dijo, esta me salvó de... Y me empezó a contar que él es de una agrupación especial dedicada a eso. Imagínense Nueva York, lleno de lugares satánicos. Y dice, teníamos que llegar y nada de golpear las puertas. Pateábamos la puerta y entrábamos. Y ahí agarramos más de uno que eran políticos, artistas. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿y es como aparecen las películas con capucha? Y me dice, así tal cual, me dice. Porque para ellos, aunque suene pintoresco y hollywoodense, para ellos es muy importante hacer una parodia, una contraliturgia. ¿Y qué es el mono de Dios? Exactamente. Y en ese rituales satánicos, como cuando partieron esa torta con la forma de nuestro Señor.
¿no? La única cosa, el satanismo está aprobado oficialmente en Estados Unidos. Tiene un papa negro. Hay una estatua ahí. Que no es el otro papa, no es el otro papa negro del que habla cada uno. Pero la única traba que tienen es el sacrificio humano. O sea, la policía no los puede perseguir, pero cuando se entera que desaparece un niño porque está justamente en manos de ellos, ahí sí pueden intervenir, que es lo que ocurría con este policía, que se había jubilado a los 50 años, porque se pueden jubilar muy temprano por la vida que llevan de riesgo permanente, ¿no? Pero... Bueno, el libro se llama, es el libro de Marchi Martin, habla de eso, sí. La casa barrida por el... La casa barrida por el viento, ahí está claro. Fue el último papa, sí. Y Sí, Malachi Martin le dijo dice lo que sabe. Dice lo que sabe. Un paisano, Patricio Ranle, fue a hacer una entrevista allá donde él vivía en Miami. Y le dijo, si usted quiere, vamos juntos, paseamos por acá por el barrio, yo le muestro todo el lugar donde se celebran misas satánicas. Pero además, como nos hemos enterado, él en ese libro empieza, el último papa, lo tradujeron como El último papa en español. Empieza con una misa satánica en el Vaticano mismo. Y el padre Malachi Martin dijo, esto no es novela. Porque le preguntaron. Había dos. En ese libro ya no pone seudónimos. Pone los nombres de los cardenales, los obispos, todos los libros anteriores, jesuitas, Vaticano, él escribió un montón de libros, todos muy interesantes. Y él constituyó una agrupación de sacerdotes exorcistas porque en Estados Unidos muchos obispos se negaban a practicar exorcismo. ¿Por qué razón? Por lo que dijo el padre Amor, que falleció hace tiempo atrás, el exorcista más importante, más conocido por lo menos de todo el mundo, el padre Amor, exorcista de Roma, dijo: los obispos no nombran exorcistas en sus diócesis porque no creen en el demonio. Que yo sepa, nadie lo dijo. Ahora yo les pregunto a ustedes, todo tiene que ver. Les pregunto a ustedes, si yo no creo en el demonio, ¿qué pasa acá? Se viene todo abajo. Porque el pecado original, ¿qué es? ¿Quién tentó a Adán y Eva? Entonces, queridos amigos, estamos en un momento difícil. Bueno, muy bien. Padre, Benedicto XVI, ¿está jugando algún papel en esto? Si yo lo supiera, escribo un libro y me lleno de plata. Porque... no sé. Es un caso único en toda la historia. Que ocurra esto, que además es vista de papa, y usted en el Vaticano con el otro que es supuestamente el verdadero papa. Bueno, lo digo así, en forma genérica, ¿no? No, el elegido es el, pero él nunca... Lo lógico sería, primero, que no esté más el Vaticano, y segundo, que no se siga vistiendo de papa. Y además se sigue llamando Benedicto XVI. Eso no lo tendría que hacer. Por eso digo, yo no puedo primero... Hay muchas cosas que no tendría que haber hecho. No cierra el asunto, no cierra. Es una situación... Pero además, si estudiamos la historia de la Iglesia, a ver un caso paralelo igual a este. No, es inédito. Bueno, pero Benedicto niega la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por la redención de nuestros pecados. No, ya no nos metamos en esos temas porque no vamos a quedar toda la noche acá. Bueno. Gracias por su paciencia. Gracias, Pablo.